Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Padre, te pedimos por esta lectura que acabamos de hacer, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Gracias por todo esto. Amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Gracias, hermano. Ahorita que pase el hermano Frey, se lo prestamos ahí. Amén. Amén. Hermanos, el tema de esta mañana, creo que ya lo están viendo por ahí. ¿Cómo se llama? El infierno es real. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si no lo creen, hoy van a salir creyéndolo. El infierno es real, así como el cielo es real, el infierno es real. Desde el principio, el plan de Dios para nosotros era de bendición, pura bendición. Amén. Nos puso en un paraíso para que disfrutáramos de todo lo que allí había y que disfrutáramos de esta vida y de la vida en sí, para que estuviéramos en bendición. Pero el ser humano es muy dado a ser desobediente y ¿saben qué? Desobedeció a Dios. ¿Quiénes fueron los primeros que desobedecieron a Dios? Díganme. Adán y Eva. Ah, qué bueno, sí se sabe. Eso ya es lo básico. Qué bueno. Dice que ellos desobedecieron a Dios. ¿Y qué les pasó cuando lo desobedecieron? ¿Fueron qué? Expulsados del Edén. Fueron expulsados. Entonces hubo un problema ahí muy grande. Fueron expulsados porque no siguieron las reglas de Dios. Y ahí comenzó un dilema por ahí entre hago el bien o hago el mal, y comenzó todo un problema. Si haces las cosas bien, irás al cielo. Si haces las cosas mal, entonces irás al infierno. Amén. Pero ustedes van a decir, ¿y cómo sabe usted, pastor, que hay infierno? Bueno, Números, el libro de Números, si quieren apuntar, no lo busquen si quieren. El libro de Números 23:19 nos dice así, fíjense, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, si Dios nos dice que existe, existe. Y luego nos dio muchas señales de que este lugar reservado para las gentes que no obedecen a Dios y los malos existe. Ahorita vamos a ver algo más adelante que yo sé que nos va a ayudar mucho. Si Dios nos está diciendo que existe, entonces este lugar existe. Además, en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, Dios nos lo vuelve a confirmar, y nos lo vuelve a confirmar de esta manera. Dice segunda de Pedro 2:4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Saben? Dios ni a los ángeles perdonó. ¿A cuáles ángeles? Los ángeles caídos. A los ángeles caídos. ¿Se acuerdan que allá en el cielo existía luz bella, que era ahora es el diablo, ¿sí? Y se quiso rebelar contra Dios, quiso ser más que Dios y fue expulsado del cielo. ¿Se acuerdan, verdad? Fue expulsado y fue echado al infierno y echado también a esta tierra. Sus ángeles están en esta tierra y están también en el infierno. Hay lugares especiales para todos ellos. Y aquí no lo dice: porque si Dios no perdonó ni aún a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces, y muchas porciones de la palabra de Dios nos lo enseñan, que el infierno es real. Y ¿saben qué, hermanos? Hay iglesias, y le hacían la pregunta a un pastor de una mega iglesia grandísima de miles de personas. Lo entrevistó un periodista que no es cristiano, un periodista secular, y le dijo: ¿por qué usted
porque lo vio en muchas predicaciones, ¿por qué usted nunca toca el tema del pecado directamente? Fíjense, una mega iglesia de miles de personas. ¿Por qué no toca directamente el tema del pecado y del infierno? Usted nunca ha hablado del infierno. Fíjense, o sea, lo dejaron así. Y no supo dar respuesta. Pero el periodista decía, yo sé por qué no lo dice. Porque usted tiene miedo que se le vaya mucha gente de la iglesia porque se espante acerca del infierno. Lo enfrentó directamente. ¿Y saben qué? Sí, es cierto, hay iglesias que no tocan el tema del infierno porque la gente se espanta. La gente se espanta y se va. No, yo no quiero oír esto. Yo quiero oír puras cosas bonitas, que en el cielo, que vamos a estar, que va a haber fiesta, que todo eso. Sí, todo eso es bonito, ¿verdad? Pero también tenemos que ver la otra parte, las dos partes son reales. Que verdaderamente existe un cielo y que si estamos bien en el Señor y le estamos obedeciendo, nosotros vamos a ir al cielo, ¿verdad? Si nos portamos bien, si hacemos las cosas bien. Es más, en esta misma tierra que vivimos, si tú te portas bien, ¿en dónde vives? En la tranquilidad, ¿verdad? En la tranquilidad, en la paz, en tu casa, tu trabajo. Pero si tú te portas mal, ¿a dónde te mandan? A la cárcel. A la cárcel, a la prisión, ¿sí? Y la cárcel, la prisión no es bonita, hermanos, no es bonita. Entonces, ¿sabes qué? Ya desde aquí de la tierra sabemos que hay cosas que traen consecuencias. Si nos portamos bien, somos buenos ciudadanos, si no hacemos mal a nadie, nosotros vamos a estar en paz, tranquilos. Es lo mismo que pasa en las cosas de Dios. Si nosotros estamos bien con Dios, con nuestro semejante, amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo, ¿sí? Pero si tú estás guerreando contra tu prójimo, robándolo y asesinándolo y todo eso, vas a ir a parar a la prisión. Y eso es un castigo. Igualmente, este lugar es un lugar de castigo. El infierno es real. Pueden ver ahí, ¿verdad? Cómo las almas van cayendo ahí al lago de fuego. Y así va a ser. Pastor, ¿pero por qué nos habla de eso tan fuerte y tan feo? Le dije al hermano Iván, el título de esta predicación va a ser El infierno es real. Él me está ayudando a acomodar todo eso. Y le dije, el título, me pones una imagen, una bonita imagen. Y me manda después, pastor, encontré esta, porque de ese tema no hay bonitas imágenes. Y me dio risa. Y le dije, sí, es cierto, hermano, estás correcto. ¿Saben qué? No, esto no es sencillo. Pero hay escapatoria a todo esto. Amén. Amén. ¿Cuál es la escapatoria? Obedecer a Cristo Jesús y a Dios. Amén. Esa es la escapatoria. Entonces, sabemos que es real, sabemos que Dios nos lo dijo. Es más, ¿saben qué? En la Biblia, les voy a preguntar, ¿quién fue el que puso más énfasis? A ver si se acuerdan, en el tema del infierno. ¿Se acuerdan por ahí quién fue el que puso más énfasis de hecho en el tema del infierno? ¿Se acuerdan? Jesús. Jesús es la respuesta. Jesús es el que habla más del infierno. Hay porciones que hablan del infierno, pero Jesús nos lo hablaba con mucho explicitez y con mucho ahínco. Tengan cuidado, el infierno es esto, el infierno van aquellos. Y ahorita lo vamos a ver rápidamente, vamos a ver cómo era Jesús el que más énfasis ponía. De hecho, ahí, ¿se acuerdan que abrimos nuestra Biblia en Marcos? ¿Ya? Marcos capítulo 9, ¿se acuerdan? ¿La abrieron? Ahí la tienen, de hecho la tienen. Y vamos a ver quién fue el que esta lectura que hicimos al principio, quién fue el que la dio. Fíjense. Cualquiera, ahora vamos al versículo 42, un versículo antes. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿quién es ese? Es Jesús, ¿sí? Ahí podemos observar cómo es Jesús el que nos está dando la información de acá abajo, ¿sí? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. O sea, Jesús le está hablando a las multitudes. No hagan caer a ninguno de mis pequeñitos, ¿sí? Jesús les está diciendo, tengan cuidado. Igualmente ustedes, hermanos, tengan cuidado de no hacer caer a nadie. No anden metiendo en chismes a nadie, ¿sí? No hagan cosas que cause daño a alguien ya, aunque no sea de la congregación, alguien que dañen ustedes, con más razón en la congregación. Tengan cuidado eso, mejor absténganse de hacer sentir a alguien mal, de decir algo mal a alguien. ¿Por qué? Porque se las van a ver con Jesús. Y dice, si tú haces caer uno de mis pequeñitos por algo que tú digas, por algo que tú le hagas, ¿sí?
Como allá en el mundo, hermanas, las hermanas y hermanos, las mujeres cuando no le cae bien a una mujer allá en el mundo, ¿cómo le hace la mujer cuando no le cae bien a otra mujer? Y así nomás de vista. Eso no quiero que aquí lo hagan en la iglesia, ¿ok? Amén, amén. No, yo sé que aquí hay puros santos, ¿verdad? Amén, qué bueno. ¿Y saben qué? Porque eso es fuerte. Si tú haces caer a alguien, te vas a meter con problemas con Jesús. Entonces Jesús aquí lo decía. Y luego empieza Jesús diciendo: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, te es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos. Y ahí nos empezó a relatar todo lo que es el infierno. ¿Cómo es el infierno? Dice que teniendo dos manos ir al infierno, a donde el fuego no puede ser apagado, y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. ¿Qué significa eso del gusano no muere? Significa que hasta los gusanos te van a estar comiendo, mordiendo, ¿sí? Y nunca se muere. Imagínense el sufrimiento y el dolor que es eso. O sea, llegar a ese lugar es fuerte, es feo. Amén. O sea, existe. El que más énfasis puso ahí fue Jesús. ¿Y sabes qué? Y lo único que nos diría es: tengan cuidado de no llegar a ese lugar. Amén. También Jesús nos enseña también muy claramente ahí en Lucas capítulo 16. Ese sí quiero que lo miren también con su vista. Es el tema cuando Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31. Y también quiero que me sigan con su vista. Lucas 16, 19 al 31. Jesús aquí nos da una enseñanza de lo que es el infierno. Y bien explícita, nos lo explica muy bien. Dijimos Lucas 16, versículos 19 al 31. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o el infierno, dice, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Tenemos acá una imagen de lo que nos está hablando ese pasaje. El rico en el infierno y el pobre pues no está en el infierno. Entonces dice: y alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Amén. O sea, Jesús hablando y explicándonos acerca de todo lo que era el infierno. Amén. Estamos tocando este tema del infierno.
Jesús nos da ahí muchos detalles de lo que es el lugar de tormento, el infierno. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Lo decíamos al principio. ¿Ustedes creen que el maestro miente? No. Jesús siempre es fiel, es verdadero, y Él nos va a decir las cosas como un padre nos las dice. ¿Sabes qué? Ten cuidado, ¿sí? Para que no te metas en este problema, en aquel otro problema. Entonces nos estaba advirtiendo, y también nos da toda esta historia de Lázaro y el rico. Y saben, hermanos, tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos para que no vayamos algún día a caer a ese lugar. Amén. Dios es bueno, Jesús es bueno, y nos lo está advirtiendo. Miren, bueno, la palabra es buena y nos lo explica todo. Pero si fuera poco, Dios es tan bueno que nos explicó todo lo del infierno. Y yo he escuchado algunos testimonios de gente que ha estado en ese lugar espiritualmente. Amén. Ustedes, yo no sé si han escuchado a veces, de hecho hay por ahí predicaciones de hombres que han estado en este lugar, en el infierno, y saben que son anuncios de Dios para con nosotros. Ten cuidado para que no llegues ahí. Entonces, todo esto que a veces escuchamos, todo esto que a veces oímos, viene a complementar lo que Jesús ya nos había enseñado. Que este lugar es real, este lugar es verdadero. ¿Y saben qué, hermanos? Yo he escuchado predicaciones, he escuchado testimonios de gente. Y bueno, cuando conocí a mi hermano Freddy, ahí está mi hermano Freddy. Cuando conocí a mi hermano Freddy, me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo un testimonio que yo estuve en ese lugar. Y le dije, hermano, de hecho conocí otro joven anteriormente a mi hermano, que también algo muy parecido que lo que vivió mi hermano, me lo contó este joven, y yo le dije, un día quiero que me ayudes a dar tu testimonio. Y nunca se pudo dar, ya no miré a su mamá, ya no lo miré a él. Pero cuando mi hermano me platicó casi el mismo testimonio de este joven, dije, ahora sí, voy a aprovechar para que nos den un testimonio. Y ojalá que este testimonio nos sirva a eso, a complementar lo que ya la palabra de Dios nos ha enseñado, ¿sí? Jesús nos lo ha enseñado. Pero quiero que pase mi hermano Freddy. Hermano Freddy, ¿puedes pasar por acá, por favor? Mi hermano Freddy nos va a dar un testimonio de lo que él vivió. Y de hecho, Dios le puso en su corazón, tienes que ir testificando esto que te ha pasado, para que los que no crean totalmente a lo que yo dejé, para que ellos también crean en esto que existe. Entonces le vamos a pedir a nuestro hermano Freddy que nos dé su testimonio, y después continuamos. Hermano Freddy, pásale por acá, hermano. Gracias porque se prestó mi hermano Freddy, se prestó a ayudarnos. Hermano Freddy, te prestamos el micrófono. Y bueno, danos tu testimonio, hermano. Yo sé que a muchos nos va a ayudar. Amén. Sí, es amén. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, igualmente, hermano. Gracias, adelante, hermano. Dios le bendiga, hermano. Un poco nervioso, porque ya tenía tiempo de no pasar hacia el frente, pero lo hago con el amor de Dios, porque yo también un día le prometí a Dios que donde yo estuviera congregándome, yo iba a dar el testimonio, porque sé que es de bendición para muchos, tanto mayores como jóvenes, de todo, pues es de bendición. Así, hermanos, así que vamos a venir con esta bendición en esta mañana, y espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y el estar aquí al frente, hermano, es un compromiso tanto, mayormente para mí, porque la Biblia dice que el que le pusiere o el que le quitare a la palabra de Dios también tendrá problemas con el Señor. Así que nosotros, o yo tengo que hablar realmente lo que vi y lo que yo viví, hermanos. Y la porción que mi hermano leyó es la que iba a leer. Ya, gracias a Dios, él ya le dio lectura y todo. Qué bueno, hermanos, es que Dios habla del infierno y también habla del cielo. Y las dos cosas son reales, pero lo que yo vi
fue el infierno. Yo creo que yo me pongo a pensar y medito mucho tiempo en eso, que yo vi el infierno porque como uno es rebelde, cuando uno tiene a Dios, pues entonces Dios lo que hizo fue mostrarme el infierno para ver que yo realmente me arrepintiera de todo lo malo o en el camino que andaba, hermanos. Gloria a Dios. Así que le digo, yo, hermanos, anduve en las drogas como 3 años allá en El Salvador, allá donde nosotros vivíamos. Yo empecé a andar en las drogas como de 17 años. Y le digo, eso es duro, que una madre tenga un hijo que ande en las drogas, porque la que sufre tanto es los padres, la madre y el padre. Yo me acuerdo que mi madre ya tenía como para 7 años de ser cristiana. Y yo pues oía que me decía, un día vas a llegar al evangelio, porque yo estoy orando por ti y yo le pido a Dios que tú no te vayas a morir en ese camino que andas. Entonces yo por aquí me entraba, hermanos, y por aquí me salía. Sí, mamá, un día voy a llegar. Y la verdad que así fue, hermanos. Pero le digo, mi mamá oró por mí 7 años para que yo llegara al evangelio. Amén, gloria a Dios. Entonces, y yo anduve 3 años en lo que es la droga, hermanos. Aquí le llaman cristal, allá en El Salvador le dicen piedra. Entonces, hermanos, gente que me ha conocido a mí, no creen que yo me salí de ese camino, hermano. Hermano, vivir en esas calles es lo más duro que puede haber. Yo cuando voy manejando y miro a esos jóvenes, yo lloro, a veces me ruedan las lágrimas de ver a esos jóvenes, porque yo anduve como ellos y yo sé que es vivir esos caminos. En el día uno ríe, pero en la noche, hermano, uno es atormentado, hermano. Uno es una tristeza tan profunda que cae en uno como jóvenes. Cree duro ver un joven que ande en las calles en esa situación, hermano. Mayormente cuando uno lo ha vivido. Y yo le digo, no fue, y yo no agarré ese camino porque mi papá me lo enseñara, sino que a veces por medio de las amistades, de los amigos, uno agarra ese camino. Porque mi papá no ha sido cristiano todo el tiempo, mi mamá sí. Desde que yo me acuerdo, mi mamá ha sido cristiano, y yo no. Pero le digo, hermano, ella me decía, un día, ella llorando, porque cuando yo llegaba en drogada, me decía, un día vas a estar en el evangelio, un día yo sé que Dios va a hacer la obra. Y yo me acuerdo que sí, a un aproximado de 7 a 8 años, ella oró para que yo llegara. En ese transcurso que yo anduve en eso, hermano, yo era solo. Sí, yo era soltero, no estaba casado todavía. Entonces, y le digo, hermanos, solo éramos pues novios con mi esposa. Y le digo, pues a ella le tocó vivir parte de ese proceso en el hospital conmigo. Porque yo a los 3 años que anduve en la droga, hermanos, es bien tremendo. Porque la Biblia dice que entre uno más bien le sirve al diablo, más mal paga. Porque fíjense, hermano, que yo empecé a andar en la droga y a meterme en la droga y en la droga y en la droga. Llegué a punto, hermanos, de andar solamente en pantalón. Mi mamá, me acuerdo que ella me compraba los zapatos y el ese día yo andaba ya solo en calcetines. Yo vendía camisas, yo vendía los zapatos. ¿Por qué? Por una porción de droga. Y es algo, hermanos, que cae en el ser humano, que es como cuando usted anda sed y que usted siente reseca su garganta y quiere tomar agua y anhela tomar esa agua. Así es el deseo de la droga. Es por eso que de allí nadie puede salir si no es la misericordia de Dios, hermano. ¿Sí? Hermanos, miren, de allí no sale uno si no es Dios. Si uno no está en el plan de Dios, hermano, pero de hecho que Dios tiene misericordia para todo el ser humano. ¿Sí? Y es parte también que uno quiera salir de ahí. Porque yo me acuerdo que a los 3 años yo le decía a mi mamá, yo ya no quiero andar en esto. Vayan a meterme a un lugar donde se le llamaban como correcciones, algo así que le llaman, donde ya no vuelve a salir uno. ¿Sí? Y yo me acuerdo que en ese entonces éramos novios con mi esposa. Y yo le decía, a mí no, ya no quiero seguir en esto. Métanme en un lugar aunque no vuelva a ver a mi novia, le decía yo a mi mamá. Pero métanme allí y que nunca lo vuelva a ver a ustedes, pero yo ya no quiero andar en esto. Yo ya no quiero. Y mi mamá pues dejó así. En esos días, hermanos, como a la semana de eso, fue lo que me pasó, hermanos, que empecé a oír yo la voz del diablo. Hermanos, y que eso es duro andar en las calles. Empecé a oír la voz del diablo que me decía,
date veneno, desaparecete de esta tierra. Mira, nadie te quiere, nadie te quiere. Mira, ya no te saluda la gente, porque cuando uno ya anda así, hasta la gente le tiene miedo a acercársele a uno, porque piensan que uno lo va a agredir o algo, pues, porque como uno anda drogado, pues, y fíjese que ya la gente, los que me saludaban más antes, ya no me saludaban. Y ya mis amigos ya me miraban de un lado así, ya ni me hablaban, me miraban a mí en las calles. Entonces, le digo, hermano, ahí empezó lo duro para mí, porque yo empecé a oír la voz del diablo que me decía que me matara. Me decía, mira cómo estás de arruinado, eres como la escoria de la tierra, ni tu familia te quiere. Y donde yo iba al baño, donde yo andaba caminando, oía esa voz y que no se me salía de aquí del oído. Y a veces yo volteé a ver ese lado donde andaba solo y me decía la misma voz, pasé oyendo quizás como una semana. Hermanos, yo les digo de que un día yo había estado en esa droga todita la noche y amanecí como eso a las 5 de la mañana, y yo ya empezaba a ver y ya empezaba a ver yo cosas de lo de la droga. Esta noche yo empecé a ver cosas así, que las miraba yo así con mis ojos, así como yo lo estoy viendo a ustedes. Yo miraba que la policía me amarraba a mí y que me seguían y no había nadie. Eso es lo que es los efectos que hace la droga en el ser humano, ¿sí? Es cuando ya se va perdiendo todo las cosas buenas que uno tiene en el cerebro, las va quemando la droga, y uno empieza a ver cosas y las mira reales. Por eso tanto a personas, cuando yo las veo que ellos brincan, ellos hacen de todo, pero es porque miran cosas y no hay nada. Sí, es la misma droga que lo hace ver cosas a uno y no hay nada. Y uno sí la mira reales, así como ustedes los miro yo, así los miro reales. Así como usted me ve a mí, así mira uno que lo van siguiendo, que lo van a matar, que le van a hacer esto y esto. Uno lo mira tan real. Usted puede ver la persona que le queda viendo, pero ellos sí ven cosas. Y porque yo la miraba, yo a los 2 años de empezar a usar eso, yo empezaba a ver cosas. Yo miraba que la policía me agarraba, yo miraba que me seguían, yo miraba que me querían matar, y luego ya empecé a oír yo esa voz que me decía que me matara, y lo llega a convencer a uno, hermano, porque uno se ve y dice, ¿cómo ando determinado yo? O cómo ando uno acabado uno a través de eso, de haberse metido en la droga. Yo le digo, hermano, pasé 3 años en eso, y eso sí es duro. Eso es duro, que andar uno allí y que no hay una salida, aunque los papás le den el consejo. Cuando alguien ya está bien hundido en la droga, por aquí le entra uno, como dicen, pero por aquí le sale. Yo miraba que mi mamá lloraba cuando me miraba así, y yo pues en el momento se me rodaban las lágrimas, pero con lo mismo yo me iba con mis amigos, ¿sí? Y le digo, lo que sufren son los padres de verlo a uno así. Y ellos, por tal que yo no anduviera sin zapatos y sin ropa, ellos me compraban ropa, me compraban zapatos como podían, imagínense. Y yo pues me llevaba eso, y ya el día que llegaba al lugar donde vivíamos, que se llama Opico, en El Salvador, yo le vendía mis cosas y solo me quedaba con pantalón y andaba en calcetines de vuelta ya en la noche. Y en ese estilo, hermanos, anduve el aproximado de 3 años. Y al final de esos 3 años, lo que pasó fue que cuando yo oí ya bien fuerte esa voz que me decía que me matara, eso fue lo más duro, y allí fue lo más difícil que yo pude vivir, porque la verdad que uno a veces dice que con desaparecer de esta tierra cree que allí solucionó todo. Nada más no sabe a dónde va a ir a parar uno después de que uno se quita la vida por sí mismo, pues. O cuando uno no tiene a Cristo, el morir, ¿a dónde va a ir a parar, hermano? Así como está la imagen, hermano, eso es tan real, hermano, tan real como está esa imagen, hermano. Así como es real el cielo, también así es real el infierno, hermano. Y así como muchas almas, hermano, llegan a la presencia de Dios, son miles también que llegan a ese lugar, hermano. Pero gracias a Dios que usted y yo tenemos esa oportunidad, hermano. Hemos tenido esa oportunidad de estar, de recibir a Cristo en nuestros corazones, hermano, y estar en este lugar. Hermano, mire, uno en vida, porque yo lo pasé, uno en vida puede hacer de todo, deshacer y hacer, y le hablan. El problema es el día que uno muere.
cuando ya está solo uno y Dios. Allí ya no hay un retroceso, hermano. Ahí ya no puede retroceder uno el tiempo. Hermanos, porque yo un aproximado que me fui de esta tierra por unos, yo digo que como por unos 20 minutos quizás. Y eso es duro, hermano, cuando uno ya se enfrenta y ver el camino que uno lleva allí. Yo vi unos amigos, vi gente que iba encadenado entrando a ese lugar, hermano. Eso es duro, hermano, ver amigos y ver que iban como encadenados, todos sentados y con sus ropas todas ranguñadas así, hermano, entrando a ese lugar del infierno, hermano. Es como un túnel, hermano. Y le digo, no me quiero pasar todavía porque primeramente a la hora de que yo estuve todito eso, de que yo oía todas esas voces, un día en la mañana que ya había estado fumando toda la noche yo esa droga, yo sentí que ya no era yo el que andaba y yo lo pude sentir que ya eran los demonios que andaban en mi cuerpo, porque ya no era yo. O sea, yo ya había perdido todo el conocimiento, yo ya solo era alucinaciones, solo cosas miraba y eso pues, y cuando llegaba a la casa yo lo miraba que mi mamá lloraba y por eso no me gustaba llegar. Y ese día llegué yo y tuve una discusión con una de mis hermanas y una palabra la que a mí me mandó al infierno. Entonces por eso les digo, si alguien tiene familias, amigos que conozcan, que en vez de decirle muérete o como decía mi hermano pastor, en vez de darle una palabra de aliento a una persona que anda así, de decirle mejor desaparécete, muérete, eso es mandarlo al infierno directito, porque ya recibí la de un mismo familiar, porque esas personas andan en eso y no es porque ellos quieren, sino que son cadenas que no se imaginan, hermanos, que arrastran a esta persona, donde ellos quieren escapar pero no pueden. ¿Sí? Donde ellos quieren escapar pero no pueden, hermano, porque son cadenas que ellos andan. Mire, si eso de la droga es algo que desespera, pues que el cuerpo se acostumbra a eso, que si usted no lo fuma o no lo ingiere, usted siente que se muere. Es algo, una desesperación bien tremendo eso, ¿sí? Y le digo, hermanos, que para mí, yo siempre le he dicho a muchos de que desde que yo vine al evangelio y me casé, porque unos dicen cuando uno se casa, dice, de ahí empieza el martirio, dicen muchos amigos, sí, pero yo les digo al contrario, cuando yo me casé y empecé el evangelio fue como una nueva vida, porque en mi vida de joven fue perdida en los vicios. Cuando yo conocí a Dios fue totalmente diferente. Entonces, pero le digo yo, creo que si me tocara casarme, les digo yo, me volviera a casar otra vez, pero una vez con a mí mi esposa, va, no con otra, y le digo, y lo volviera a hacer, le digo yo, porque ha sido mi mejor experiencia, hermanos, porque mi vida de joven fue perdida en los vicios, hermano. Y le digo, cuando yo oía esa voz que me decía que me matara, yo lo hice, hermano. Yo no sé cuántos hermanos son del Salvador y conocen un polvito que es como leche, que se llama lagnate. Sí, ese lagnate no huele ni hiede, lo venden por onza. Yo me acuerdo que eso valía 1.75 y yo no andaba nada de dinero. Había un señor que era amigo mío y me vio llorando y me dijo, ¿y qué tiene? No, nada, le dije yo, no tengo nada, solo le quiero pedir un favor, le digo, présteme $2, y me lo dio el señor, y ahí estaba así el agroservicio, porque ya lo venden, así donde venden insumos para plantas y todo eso, ahí lo venden. El señor me lo dio, eran como las 7 de la mañana y yo me senté allí llorando, solo me rodaban las lágrimas, y aquella voz que me decía, me atormentaba porque me decía, date veneno, mátate, mira cómo estás, mira cómo estás, mira cómo estás. Y cuando yo miraba que pasaban jóvenes que iban a estudiar, pasaban jóvenes con sus novias allí de la mano, a mí me daba más tristeza de ver cómo yo estaba. Y esos jóvenes iban bien galán, pues bien vestidos y todo, y yo bien arruinado. Y más me decía el diablo, mira cómo estás, date veneno. Y cabal, esa vez me acuerdo que solo abrieron el agroservicio y yo entré.
Y le dije a la muchacha, buenos días, le dije, buenos días. Hágame un favor, le dije, véndame una onza de lagnate, le dije. Ok, me dijo la muchacha y me lo vendió. Yo la agarré y me fui a sentar a una tumba. Pero yo bien sentía que alguien me jalaba, porque yo sentía que alguien me jalaba. Yo no caminaba, no, que yo sentía así como cuando alguien lo llevan va así que lo van dirigiendo, o sea, no va uno para donde uno quiere, no, que bien sentía yo que me iban jalando. Y fíjense, hermanos, que yo me fui para la esquina de ese cementerio, eran como las 7 de la mañana, fue por el mes de abril. Y le digo, me senté en la tumba, compré una bolsa de agua de una de Acora o de 15 centavos, y me la vendió una muchacha y me fui yo a sentar allá y me puse a llorar. Y luego yo lo que quería era no quedar vivo, porque dije yo, si quedo vivo va a ser vergüenza para mí que yo me di veneno y quedé vivo. O sea, lo que yo quería era morirme de un solo, o sea, no quedar vivo, o sea, morirme de un solo. Vine y agarré yo toda la onza de lagnate y me la eché toda en la boca. ¿Sí? Y ese lagnate, con solo que alguien que le haga, que lo absorba así, se muere. Porque allá mucha gente muere porque lo riegan sin mascarillas en la milpa cuando están pequeñas, y con solo el aire que se les viene, ellos caen y ya. Sí, o sea, esa cosa casi que es raro el que vive a eso. Entonces uno me dice, no, vos porque tomaste bastante, por eso quedaste vivo, me dicen. Sí, muchos me dicen por eso, que tomaste bastante, por eso quedaste vivo. Yo le digo, no, le digo, eso fue la misericordia de Dios conmigo, le digo. O sea, no fue que haya tomado bastante y que por eso haya quedado vivo, hermano. Y mire, hermano, yo, según era la angustia de morirme, que yo abría toda mi boca y sacudía toda la onza de lagnate, hacía una onza así, un polvito blanco. Y como eso no tiene sabor ni olor, nada. Pero esto solo cae el cuerpo y la gente empieza a temblar así, cae y se fue. Ese es un veneno tan criminal que eso es difícil que uno quede vivo. Y entonces yo me lo tomé, hermanos, y fíjense que como a los 2 segundos que yo me tomé eso y me quedé así recostado, vi un niño, quizás así como mi hijo, como Josué, un niño frente a mí, y no había nadie cuando yo hice eso. Y yo me quedé ya así, pero yo ya miraba que todas las tumbas y todo eso le hacían así, ¿ve? Pero eso fue al segundo que yo me lo tomé. Si solo me lo tomé y cuando abrí los ojos vi que le hacía todo así, como cuando uno va a la villa y algo como lo caliente, como que le es así en la villa. Pues así miraba yo que todas las tumbas se movían ya. Pero eso fue rapidito. Y cabal estaba enfrente un niño, mire, un niño así, morenito, en calzoneta y con una camiseta cuadriculada. Y yo le decía estas palabras, papá, váyase de aquí, niño. Le dije, usted no puede estar aquí, váyase. Eso es lo único que yo me acuerdo. Y ya no volví a despertar. Fui a despertar, no sé si alguien conoce allá el Hospital San Rafael. Allá fui a despertar como a eso de las 6 de la tarde. Entonces todo eso fue una angustia, pero allí todavía yo no había visto todo lo que es la cuestión del infierno, todo eso, yo no lo había visto. Sí estaba entre la vida y la muerte que me revolcaba y todo eso, pero yo no había visto todo eso. Entonces a las 6 de la tarde yo desperté en ese hospital de San Rafael, y luego que desperté yo llenaba unas cubetas de este porte, era como no sé, como es así, como era monte molido, que yo vomitaba. Yo vomitaba y me empecé a poner así, ve, que todito esto se me ponía así como unas rayas negras, todo rayado me puse, todito rayado. Mudé hasta los labios y todito rayado. Y empezaron a decir que yo me iba a morir. Y habían ingresado otro también que había tomado gramoxone. Ese es un veneno para quemar monte. Ese quema, entonces, y ese muchacho creo que quedó ciego, y que dijeron los doctores, y decían que el mismo proceso iba a pasar yo, que si yo vivía iba a quedar loco, porque el zumo de ese lagnate supuestamente había subido a mi cerebro, o iba a quedar ciego. Ese era el diagnóstico de los doctores. Y le hablan a mi mamá en ese entonces y le dicen, señora, su hijo no va a pasar esta noche. Y dice mi mamá ya a comprar la caja, y dicen a arreglar todo, porque yo tenía un cuartito, y cuando yo llegué ese cuarto estaba limpio, porque supuestamente allí me iban a velar a mí.
Porque como los doctores esa noche dijeron que ya no iba a sobrevivir a la cantidad de veneno que había tomado yo, pues. Entonces, estamos hablando que eran como las 6 de la tarde cuando les dieron esa noticia a ellos. Y llegaron mis hermanas allá donde yo estaba y yo las volteé a ver. Y cuando sí me afligí fue de que yo me empecé a ver que ya estaba bien morado ya. Me puse bien morado porque vomitaba y vomitaba. Me ponían unas cubetas blancas a un lado de la camilla y yo vomitaba y vomitaba y eran unos volados verdes que yo vomitaba. Era lo que el veneno deshizo todo mi cuerpo por dentro. Yo no sentía dolor ni ardor, pero sí me puse verde, verde, verde. Y cuando mi hermana me vio en la camilla, se pusieron a llorar de verme en la situación que estaba. Y uno, como es el hombre, sin Dios, le dije a mi hermana en ese momento, porque con una de ellas yo había tenido una discusión, le dije yo, vete y no llores, le dije, no te quiero ver. Mire, uno cuando no tiene a Dios, aún en la muerte está uno de rebelde, diciendo, haciéndose como que de fuerte, ¿sí? Entonces, hermanos, mi hermana se fue, pero ahí se quedaron afuera esperándome. Y en todo ese proceso, pues como ya éramos novios con mi esposa, ella estuvo conmigo los 3 días que yo estuve en el hospital. Y le digo, pues ella sabe de que yo no estoy mintiendo, el proceso que yo pasé, ya Dios tenía un plan para nosotros, pues, ¿verdad? Y a veces me pregunta y le digo yo, o sea, ¿por qué? A veces digo yo, ella viendo que uno cómo andaba, digo yo, y ella ahí estuvo conmigo, pero a veces ella me dice, Dios ya tenía un plan para nosotros. Y ella me dice, yo le decía a Dios, yo nunca había conocido el evangelio, porque ella era una gran católica, y me decía ella, Señor, si lo dejas vivo, te vamos a servir. Y ella me dice, pero si yo nunca había sido evangélico, yo siempre la abuelita pues la inculcó en el catolicismo. Y ya en el momento de la tribulación que estaba pasando allí, le decía a Dios de que le íbamos a servir, pues. Entonces sí, pero ya Dios tiene su plan, hermano, y a veces lo hace pasar procesos a uno para que uno no se le olvide, hermano, de a dónde Dios lo ha sacado, y no se olvide con el pasar de los años, porque esto me pasó a mí ya hace 17 años, un aproximado de 17 años, 18 años, hermano, y a mí no se me olvida. Eso fue como ayer que vi que me pasó esa experiencia a mí como joven, y yo ahora pues veo mis hijos y digo yo, Dios mío, qué bendición ver a mi hijo que no pasó o no está pasando un proceso que yo a la edad de él ya lo estaba pasando, hermano. Sí, entonces es un motivo por qué darle la honra y la gloria a Dios, hermano, porque la verdad, hermanos, que el ver jóvenes en la iglesia es una bendición, hermano, porque ahora en día, más ahora, cómo se ha propagado todo esto de la droga, hoy es peor en estos días, hermano, porque la droga está en las esquinas de la calle, hermano, es donde los jóvenes más fácil se les hace meterse en la droga, hermano, buscar el mal camino, y no es fácil, hermano, vivir esa vida que viven esas personas que andan en las calles, hermano. Y le digo, y después de todo eso que pasé yo en el hospital, como supuestamente yo ya iba a morir, eran las 6 de la tarde, y yo, según el pronóstico de los doctores, eran las 6 cuando le hablaron a mi mamá que alistaran la caja porque la iban a necesitar para poderme sacar a mí del hospital. Y pues yo no sé qué angustia me puso a mi mamá, y en ese entonces cuidábamos la casa de un señor que ya murió. El señor tenía dinero en El Salvador y nosotros éramos como colonos de él allí. Y dijo él, no se preocupen, dijo, yo voy a comprar la caja. Solo que les avisen, me avisan y vamos a mandar la caja para que ya lo traigan ya en caja. Entonces, si mi mamá ya había limpiado el cuarto donde yo dormía, un cuartito que tenía aparte, y cuando yo llegué, estaba el cuarto limpio ya. Y dice mi mamá, yo limpié todo el cuarto, dice, y don Víctor, dice, se comprometió a darnos para el café y a darnos para la caja. Porque habían hablado a las 6 de la tarde que yo ya no iba a llegar a las 4 de la mañana. Supuestamente para los doctores yo iba a estar muriendo como 3:30 de la mañana. Ese es el pronóstico que dieron. Señor, alístese su caja porque su hijo no va a llegar hoy hasta las 3:30 por ahí, o antes él va a fallecer, le dijo, porque no va a aguantar, le dijo, el exceso de veneno que tomó, le dijo. Nosotros ya hicimos lo que pudimos, pero ya no podemos hacer más por él. Entonces me sacaron del hospital
Y en ese entonces había un lugar que le llamaban El Gusano. Era así como provisional. Allí meten ya todos los que van como buscando la salida, ya los que se van a morir. Ya los que están a pocas horas, los sacan del hospital de esas camillas y los meten a ese como gusano. Era un lugar bien así, como forma de gusano, y los mete allí. Los mismos del hospital los sacan, porque hay gente que ya está como desaxiada, pues ya no van a estar poniendo atención en ellos, pudiéndola poner en alguien que todavía va a vivir. Y ya el que dice ellos, esta persona ya no va a morir, ya no va a vivir, mejor la van haciendo allí y mandan una enfermera para que le estén inyectando suero y le estén dando los últimos minutos allí. Porque yo empecé a ver de que a mi lado señores les ponían planchas y ya no los hacían volver, a saber de qué estaban muriendo, pero ya no los hacían volver a los señores. Y luego vi otro que se estaba muriendo aquí, y luego se moría otro, y yo me quedaba viendo, pero yo no estaba bien de mi cabeza, yo lo miraba, y se reían las muchachas que estaban allí, la enfermera, y así empezaron a sacar muertos y muertos. Yo lo miraba que decía, no, ya se murió, lo echaban en una bolsa negra y lo sacaban para allá. Y luego venía otros y otros, y yo allí. Bueno, llegué hasta las 3:30 de la mañana. Pero en ese entonces yo no sabía, pues, a qué horas iba a morir. Sí, pues, le habían dado digamos, el horario a mi mamá, que no iba a llegar a las 3:30, pero yo ahí estaba acostado, pues, solo esperando la muerte ya. Entonces, sí, amanecí. Y yo creo que ya como a las 5 fue donde ahí sí, que yo me estiré. Me estiré los pies. Me tenían como en una camilla como amarrado, y en la angustia que yo me estiré, reventé esos tirros que ponen en las camillas y me caí, me raspé por aquí y caí al suelo. Allí fue donde yo, sí, creo que yo me morí como unos 20 minutos, que me desconecté. Tienen que solo como que pegué un grito o algo así y me quedé. Allí empezó lo bueno para mí. Porque allí fue donde yo empecé a ver realmente para dónde yo iba, hermanos. Allí es como le digo, hermano, cuando uno está en vida, hermano, bueno, por mi persona lo digo, cuando estuve en vida me decían, hijo, ya no sigas en eso. No, aquí me entraba, por aquí me salía. Mi mamá me daba el consejo y yo no le hacía caso. Había un pastor llamado David también. Joven, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia. Sí, hermano David, de congregar a mi mamá. Sí, yo sé que voy a ir. Estamos orando por usted y va a llegar, y va a llegar. Hermanos, a través de esas oraciones Dios tuvo misericordia de mí. A través de esas oraciones tuvo misericordia Dios de mí. Y mire, hermano, cuando yo ya, que como que si mi espíritu salió de mi cuerpo, allí fue cuando yo ya empecé a ver esos túneles oscuros, hermano. Ahí empecé a ver yo esos amigos que iban encadenados. Es un túnel, hermano, y ya varios hermanos que han dado los testimonios, que han ido al infierno, cuentan de ese túnel, que es como una plataforma de metal, pero es como redonda. No sé, cuando pasan unos ríos y los puentes no los hacen así, no, que los hacen como forma de túnel, redondos así, pero altos, como al alto así. Empecé a ver yo la entrada, esa era la entrada del infierno, y entré por ese túnel yo, como que alguien me llevaba, y yo entré, y yo le hacía así, y le hacía para todos lados, porque aquí iba gente, y aquí iba gente amarrados y encadenados, hermano. Pero antes de entrar a ese túnel, 3 veces un hombre alto, que no me dio la cara, solo lo miraba alto, delgado, de sombrero, todo de negro, arrastraba un trozo, hermano, como mi estatura, igual así como mi cuerpo, o sea, el trozo, y le ponía una cadena y le daba como con unas pines de hierro a la cadena, y bien oía yo que le decía, que le pegaba así, para que como amarrar aquel trozo y poderlo jalar a esa entrada. Y lo hizo 3 veces y no pudo. Luego yo ya me vi de pie enfrente de ese túnel cuando yo vi esos amigos. Y yo digo, ya allí ya era como Dios conmigo cuando yo entré a ese túnel. Porque si Dios, hermanos, no hubiera ido conmigo, yo quedo ahí adentro. Porque yo entré a ese túnel y íbamos. Yo no vi a nadie ni oí voz de nada ahí en esa oscuridad. Y llegamos a lo que dice la Biblia, un pozo. ¿Sí? Es un pozo, hermanos, grandísimo.
Y allí pude ver yo eso que dice que no cesa, que es un juego que no va a cesar. Yo lo que miraba era poquita llama, pero sí vi un montón de humo que no paraba. Porque salí de ese túnel y llegué yo a ese como pozo, como hoyo así para adentro, y vi que salió un sol por este lado así de mi parte de atrás, pero grande el sol, y me hacía y para que yo viera hacia el fondo. Y lo que yo miraba al fondo eran ancianitos, así como se ven que andan con saquito y todo eso. Yo miraba unos ancianos que se paseaban de allá para acá y como que aruñaban así, queriéndose salir. Y es como cuando a un poco de basura le ponen fuego, el fuego se apaga, pero el humo no cesa de salir, un humo, y no deja de echar ese humo de ese lugar. Y como que me dijeron, estate parado y mira. Y yo me quedé parado, y por medio del sol, y yo miraba que esa humazón no dejaba de salir ese humo, no dejaba de salir ese humo de ese hoyo. Y con el reflejo del sol que alumbraba hacia adentro, yo miraba que esa gente se paseaban así, y se paseaban así, y se paseaban así. Y encima de ellos se paseaba un animal como el porte de un águila de grande, y encima de ellos, y volaba y luego volvía a volar, y así estaba, y yo miraba cada rato y veía que la misma gente daba vuelta allá adentro y no podían salir. Y sí los miraba en angustia, que ellos querían salir porque como que aruñaban la tierra, pero ahí mismo se quedaban. Y yo miraba que eran como ancianos, y los miraba todos sucios, y se miraba con el reflejo del sol que esa gente ahí estaba y que quería salir y no podían, pero se miraba lejísimo, pues. ¿Sí? Y ese humo que no cesa en ese lugar, es como un pozo. Luego de eso me llevó a un lugar que allí sí ya se miraba el juego, así como se mira allí, idéntico a ese juego que se ve ahí en la pantalla, así rojo. Fue que yo vi, hermanos, ya me llevó y vi que era como un lago, pero tumbeaba, o sea, así como las olas del mar le hacía, y se levantaban pelotas de juego, puro juego, y es idéntico, así como ve eso, hermano. Es tan real el infierno que realmente yo pude ver, y vi que yo ya iba con ese juego adentro de ese lago, ya iba como por mi rodilla, lo que es el juego, hermano. Yo no sentía ardor, sino que yo vi que ya mi cuerpo se iba hundiendo en ese juego, hermano. Y yo veía cómo tumbeaban esas olas de puro juego, hermano, de puro juego. Yo no oí ruido ni que alguien gritara ni nada. Yo solo vi aquello y yo miraba y no alcanzaba, donde yo miraba, o sea, mi vista no alcanzaba a darle fin a todo eso que se miraba de juego, hermano. Solo miraba que tumbeaba, como que se derretía, como que era miel, y daba vuelta, y se levantaban pelotas de juego, y tumbeaba como el mar, y pegaba, y se volvía a ir a las peñas, y así corría aquel montón de juego, hermano. Entonces le digo, eso es duro, hermanos, ver cuando uno ya está muriéndose, ver qué destino lleva uno, hermano. Eso es difícil, saber que a ese lugar de tormento va uno, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces es camino que a veces uno, es la decisión que uno muchas veces ha tomado en vida, hermano. Y mire, hermano, yo le digo que yo vi eso y yo no quiero volver a llegar a eso, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque mire, hermano, qué bonito se mira uno cuando uno le sirve al Señor, estar bendecido, estar alegre uno en el Señor, hermano, y no llegar a la hora de la muerte a ese lugar, hermano. Porque así como es real el infierno, hermano, así es real el cielo. Las dos partes son reales, hermano. Y entonces, hermano, que si nosotros, hermano, le servimos a Dios y somos fieles a Dios, vamos a ir a ese lugar, hermano, bello que Dios ha preparado para nosotros. Porque Dios no quiere que vayamos a ese infierno. Yo sé que Dios me lo mostró a mí por misericordia y por lo rebelde que era, que no quería nada de Él, hermano. Sí, y para que no se me olvide, hermano, realmente de dónde Él me sacó, hermano. Sí, yo les digo, hermano, mire, uno en vida pues puede tener la oportunidad
de arrepentirse. Uno en vida, pues uno le puede haber fallado a Dios, pero en vida uno dice la Biblia que le podemos pedir perdón a Dios y Dios nos perdona en su infinita misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no quiere que vayamos a ir a parar a ese lugar, hermano. Mire qué terrible ha de ser que uno muera, hermano, y realmente ir a parar a un lugar de eso así. ¿Sí? Yo sé, hermano, que aquí, hermano, nosotros buscamos de Dios y nos guardamos para Él, porque eso es lo que Él quiere. Porque la Biblia dice que Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas, hermano. ¿Sí? Dios viene por esa iglesia, hermano. Por eso Dios a veces muestra cosas, como decía mi hermano pastor, por eso le muestra cosas a uno. Esto no es para asustarse, hermano. Muchos dicen que el Apocalipsis asusta para intimidar. No, eso es para prevenir uno no ir a ese lugar. Es la misericordia de Dios, hermano. Esto del infierno no hay que asustarse, sino, hermano, de darle gracias a Dios, porque Dios nos está advirtiendo antes de que vayamos a estar en ese lugar, hermano, y que ya no va a haber una oportunidad. Yo digo una cosa, yo soy uno de los millones tras millones que Dios nos ha dado una oportunidad. Yo a veces hablo con mi esposa y le digo, yo ya me sentía como el pollo que ya está en la bandeja solo de comerlo. Así me tenía a mí Satanás. Pero de allí Dios me dio la oportunidad, hermano, de conocerle, hermano. ¿A través de qué? A través de la oración, hermano, de los padres, de pastores. Porque me acuerdo que esa hermana oraba por mí, mi madre oraba por mí. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir, hermano? Que nosotros tenemos que tener fe. Si usted tiene familia, un amigo, un hijo que anda en eso, tal vez no puede andar en la droga, puede andar en otros vicios, no pierda la fe, hermano. No pierda la fe, hermana, de que Dios tiene poder para hacer el milagro. Y Dios ve la oración, pero todo lo hace a su tiempo, hermano. Dios hace a su tiempo la obra. Lo que nosotros tenemos que hacer es no rendirlos a la oración. No rendirlos a la oración. Y pedirle a Dios, y pedirle a Dios. Y Dios en su tiempo va a hacer maravillas en esa persona, hermano. Porque mire, hermano, así como yo anduve en las calles, ¿quién iba a pensar que yo podía haber tenido un futuro? Y ya pasaron 17 años. ¿Ah? Ya pasaron 17 años. Y le digo, ¿quién podía pensar que Dios me iba a traer hasta este lugar como yo andaba tirado en las calles? Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Lo que Dios no quiere es que vayamos a llegar a ese lugar, o que vaya a llegar como yo llegué a ese lugar, hermano, donde uno llora, uno clama, pero ya puede ser demasiado tarde. Y por eso es ahora cuando nosotros tenemos que, si algo está estorbando en nuestra vida, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame, yo no quiero llegar a ese lugar. Mejor afirmarnos y seguir adelante, hermano, en la obra de Dios, que es lo más bonito, hermano. Sí. Mire qué lindo, hermano, que nuestros hijos, que nuestra esposa y estén, hermano, en la obra de Dios. Es lo más bello, hermano. Es lo más lindo. Y es lo que muchas veces el diablo quiere robarle a uno. Es lo que quiere arrebatarlo. Pero más grande y poderoso es el que está con nosotros, que se llama Jesús, hermano. ¿Sí? Ese es más poderoso, hermano. ¿Sí? Muchas veces por lo que estemos pasando, hermano, no hay que decepcionarse uno, o no hay que decir, ya no voy a ir a la iglesia, porque las cosas vienen a ser peor, hermano. Porque eso se ha visto en una gente que a veces están con todo en el evangelio y todo, y tantito llega una prueba, se van para el mundo de nuevo. Esa gente viene a ser, pobre hermano, viene a ser peor la cosa. Porque si ahorita vamos caminando porque Dios nos ayuda, pero al salirnos del evangelio, hermano, es más rápido que lleguemos a un lugar así, porque el diablo solo está esperando que uno se desvíe para darle, ¿sí? Meterlo en problemas, meterlo en la cárcel, llevarlo al cementerio. Porque afuera de los caminos de Dios, hermano, no hay cosa buena. Nada bueno hay en el mundo. Entonces, hermano, yo le digo, yo me gozo, hermano, porque la verdad, Dios me dio esa oportunidad a mí, y yo siempre he dicho de que donde quiera que estuviera yo iba a dar el testimonio, hermanos, porque es real el infierno, hermano. Es real cuando Dios habla de ese pozo y dice que es un humo, un fuego que no va a cesar, donde dice que el gusano no muere. Yo no vi gente que llorara, que gritara, pero algunos hermanos sí lo han visto, donde dice que son atormentados, donde se ven estas almas pidiéndole misericordia a Dios. Pero ya es demasiado tarde, hermano.
pero nosotros en vida tenemos esa gran oportunidad, hermano, de servirle a Dios, de alabar a Dios. Y digo, pues, si algo anda malo, si solo lo arrodillamos, le decimos al Señor, perdónanos, ya no vuelvo a hacer esto, y ayúdame a caminar recto delante de usted, y Dios nos perdona. Si Dios es grande en misericordia, es grande en misericordia, ¿sí? Así que yo así, hermano, le insto que si usted tiene a su hijo, hermano, que ande así como yo anduve, no pierda la fe. Si tiene algún amigo o algo, no pierda la fe, hermano, de que Dios va a hacer la obra en ese amigo, en ese hijo, en ese familiar, hermano. Porque Dios, le digo, hizo esa obra a los 7 años que mi mamá oraba por mí, ¿sí? Y le digo que no ha de ser fácil para una madre tener un hijo en esos caminos, pero Dios es bueno, hermano, y como decimos, siempre Dios va a contestar las peticiones cuando, en todo en su tiempo. Yo siempre tengo una palabra, hermano, y digo, Dios nunca llega tarde. Él llega cabal al tiempo. Él los conoce y Él va a llegar cabal justo al tiempo que necesitamos, ¿sí? Así, hermano, que Dios les bendiga, y va a quedar mi hermano pastor con nosotros. Quédate ahí, hermano. Estabas con el fuego hasta las rodillas, y luego, ¿cómo saliste de ahí? ¿Cómo vino para atrás? Bueno, cuando yo desperté, cuando estaba con el fuego a las rodillas, cuando yo desperté, o sea, desperté de un solo, no vi retroceder ni nada. No, que ya vine a despertar, yo ya así de un solo desperté. O sea, como que fui, y luego de que vi todo eso, volví al cuerpo. Sí, pero no vi cuando salí del cuerpo ni cuando entré. No. Solo vi eso, y con lo mismo volví ya al cuerpo. Amén. Sí. Gracias. Hermano, Dios les bendiga. Yo creo que las oraciones de su mamá, de ahí del mismo infierno, o sea, el Dios nos puede sacar del mismo infierno. Y las oraciones de una madre, gracias. Las oraciones de los hermanos de la iglesia, las oraciones del pastor, todo eso. Y ves lo que yo ahora saco a conclusión de que mi hermano, bueno, esas oraciones del mismo infierno. Yo lo he dicho en ocasiones. Hermanas, ustedes pueden sacar, sí lo he dicho, del mismo infierno pueden sacar sus hijos, su esposo, su familiar, lo pueden sacar de ahí, porque la sangre de Jesús tiene todo el poder. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Freddy, gracias. Jóvenes, entendieron el mensaje. No se metan en cosas que no son buenas, ¿sí? Niños, no, nada de drogas, nada de ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas simplemente el diablo las usa para que jalarte y llevarte hasta ese lugar donde mi hermano Freddy estuvo por ahí. Así es que en la enseñanza de esta mañana, gracias hermano Freddy por tu testimonio, la enseñanza es: no nos metamos en cosas que las usa el diablo, porque el diablo usa todo. El diablo usa todo. Y es muy sabido que las drogas el diablo las usa para empezar a meter demonios. Y sí, mete demonios en la vida de las gentes. Y al final dijo mi hermano, yo ya no caminaba yo, algo me sentía que algo lo que me llevaba. El diablo dice que él se posesiona de la gente y ya no la suelta, ya es ella, lo encadena, dice mi hermano. Encadenados los lleva. Entonces, jóvenes, niños, hermanos, no le den oportunidad al diablo. Ese no es caballero, ese se mete, tú le abres una rendijita y él se mete. Jesús no, Jesús es un caballero, porque él dice, yo voy y toco, y si abres yo me meto, ¿verdad? El diablo no, el diablo es tremendo. Él nada más ve que le abres una puertita y él se mete y te empieza a destruir, por cualquier área te empieza a destruir. Así es que jóvenes, niños, hermanos, no le abramos puertas al enemigo, porque es tremendo, y ese tiene su final, ese es su final, ese es su pago, ¿sí? Y la palabra nos lo dijo, que existe ese lugar. Gracias hermano por tu testimonio, y bueno, volvemos a quedar confirmados de que ese lugar existe, y es mejor que ni busquemos el lugar para ir a ese lugar. Fuerte el testimonio de mi hermano. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Nahum 1:13. Hermanos, Dios es bueno y siempre nos está alertando. Amén. Esta mañana no me dice por casualidad, el Señor quería que tú estuvieras aquí. A lo mejor esta misma noche, dice la palabra,
esta misma noche vuelven a pedir tu alma y lo que tienes de quién será, ¿dónde vas? ¿A dónde va a ir tu alma? A lo mejor, sí, a lo mejor el testimonio, la palabra era para ti, hermano, y dices, wow, qué bueno que vine porque hoy mismo voy a poner bien con el Señor. El Señor es bueno, el Señor siempre nos está alertando. Nahum capítulo 1 versículo 3 dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Amén. Así es que ya no vas a tener pretexto para decir, es que yo no sabía, Señor, yo no sabía. Y qué bueno, yo creo que todos los de aquí aprendimos hoy de esta predicación aprendimos bastante a estar bien con el Señor y no meternos en áreas donde no debemos de meternos. Pero quizá en YouTube hay gente que va a decir, yo nunca había oído de todo esto. Dice así: Jehová es tardo, Jehová, oh Dios, es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Ya todos los que hemos oído hoy de este mensaje, todos los que han oído en el YouTube de este mensaje, ya nadie está inocente de lo que viene en el futuro. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Y bueno, es un buen momento para decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor. Quizá he estado, Señor, con poca fe. Quizá no he creído totalmente en tu palabra. Cada uno de nosotros a veces nos conocemos. Los voy a invitar a que pasen aquí enfrente. Todos los que quieran pasar aquí enfrente, le vamos a pedir al Señor en esta mañana, le vamos a pedir al Señor, Señor, auméntame la fe. Amén.